En un lugar donde la frontera entre la tierra y el cielo es solo una franja de hierba dorada que se extiende sin fin. Donde las huellas de los animales salvajes aún se marcan en el suelo seco y el viento sopla como un susurro de todas las criaturas. Maasai Mara se presenta como una epopeya viviente de la naturaleza africana. Maasai Mara, la tierra de supervivencia de las especies salvajes. Sobre las vastas llanuras de Maasai Mara, una sombra esbelta se mueve silenciosamente pegada al suelo. Es el guepardo africano Acenonyx joveres, el animal terrestre más rápido, una criatura cuyo cuerpo, cada músculo y cada vena están diseñados para una sola misión: correr y cazar. El guepardo tiene un cuerpo delgado, patas largas, columna vertebral flexible y un pecho amplio, todo ello combinado para crear una estructura ideal para los sprints explosivos. A diferencia de los leones o los leopardos, el guepardo tiene garras que no se retraen completamente, similares a los clavos de los zapatos de atletismo que le ayudan a agarrarse firmemente al suelo al acelerar. Esta característica distintiva permite al guepardo alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora en solo unos segundos, más rápido que un coche de carreras al arrancar. En el rostro del guepardo hay dos líneas negras que van desde los ojos hasta ambos lados del hocico, no solo como una marca distintiva, sino también como gafas de sol naturales, que ayudan a reducir el resplandor y aumentar la precisión al observar a la presa bajo el sol ardiente de la sabana. Aunque la velocidad es su arma principal, la estrategia de ataque del guepardo requiere cálculo. Observa cuidadosamente a su objetivo, usualmente crías, individuos débiles o separados del grupo, y solo ataca cuando las condiciones son favorables: dirección del viento, distancia, terreno y capacidad de camuflaje. A diferencia de muchos otros carnívoros, el guepardo es un cazador solitario. En algunos casos, especialmente en la región del Serengeti, los machos pueden formar pequeños grupos, generalmente hermanos, para cazar en equipo. Sin embargo, la mayoría de los guepardos viven solos y dependen completamente de sus habilidades individuales para sobrevivir. En la vasta llanura, el sol del mediodía quema cada brizna de hierba seca, creando una ligera neblina de calor que se eleva desde el suelo. El viento sopla suavemente a través del campo, trayendo consigo el olor del polvo, de la tierra caliente y de la tensión que se va acumulando en el aire. Una manada de guepardos está en movimiento.
Ya no se ocultan, ahora sus cuerpos esbeltos y gráciles son visibles, cada paso ligero como un deslizamiento, pero lleno de determinación. Cada uno mantiene una distancia táctica, con los ojos fijos en el objetivo al frente, dos avestruces adultos que pastan en un claro, sin saber que están a punto de convertirse en el centro de un ataque perfecto. El guepardo no elige esta presa porque sea fácil, sino porque representa un desafío digno. Un solo paso en falso podría costarle una patada capaz de romperle los huesos. El sol comienza a descender sobre el horizonte de Maasai Mara, la luz del atardecer tiñe de dorado las ondulaciones de la vasta sabana. En medio de una amplia extensión, separadas de otras especies herbívoras, un grupo de avestruces africanos avanza silenciosamente hacia una zona de arena seca, ideal para alimentarse y buscar pareja. En el mundo animal, pocas especies poseen un aspecto tan extraño y majestuoso como el avestruz, la mayor ave del planeta. Con una altura media de entre 2.1 y 2.7 metros y un peso que puede alcanzar los 150 kilogramos, el avestruz africano Strutio camelus no sabe volar, pero a cambio es un verdadero atleta de la sabana. Sus largas y poderosas patas no solo le permiten correr a velocidades superiores a 70 km por hora, sino que también se convierten en armas defensivas efectivas. Cada patada de un avestruz puede causar heridas graves incluso a leones o hienas. El cuerpo del avestruz está diseñado para correr. Aunque sus alas son pequeñas, cumplen la función de mantener el equilibrio a alta velocidad. Sus ojos son grandes, con un diámetro de casi 5 centímetros, los más grandes del mundo de las aves, lo que les permite detectar peligros desde muy lejos, a veces a cientos de metros. En el entorno plano de la sabana, esa visión es un arma de supervivencia esencial. Los avestruces viven en pequeños grupos de unos pocos individuos hasta decenas, usualmente liderados por un macho dominante y varias hembras. Son omnívoros, comen hierba, semillas,
frutas caídas, raíces, así como insectos y pequeños reptiles. Cuando el atardecer alarga las sombras de los avestruces sobre el suelo, el ambiente en la sabana empieza a transformarse hacia la calma nocturna. Pero en el ritmo cambiante de las estaciones, la sabana de Maasai no está completamente en silencio. Un cambio sutil pero poderoso está ocurriendo, comienza la temporada de apareamiento. La luz matinal ilumina el plumaje oscuro y brillante del avestruz macho adulto. La piel de su cuello y patas se vuelve de un rosa vibrante, una señal clara del aumento de las hormonas reproductivas. En medio del terreno abierto, el macho comienza su espectáculo característico. Alrededor, las hembras observan con calma pero sin perder detalle. La elección no es aleatoria. Solo el macho con cuerpo robusto, plumaje brillante y una exhibición impresionante será capaz de atraer pareja. Cuando una hembra se acerca y baja la cabeza, señal de aceptación, el apareamiento ocurre rápidamente pero con éxito. En el terreno abierto, se ha cavado con patas y pico un hoyo poco profundo, el nido. No es uno solo, sino varias hembras del grupo pondrán sus huevos en este nido común. Cada huevo, casi del tamaño de una pelota pequeña, con cáscara gruesa de color blanco marfil y peso de hasta 1.5 kilogramos, es el más grande de todo el reino de los vertebrados. Aunque muchas hembras participan en la puesta de huevos, solo un macho y una hembra dominantes están autorizados a incubarlos, un modelo particularmente raro entre las aves. Bajo el sol abrasador de Maasai Mara, el suelo parece evaporarse bajo el calor del mediodía. El aire es denso, tenso, y hasta el zumbido de los insectos se percibe con una claridad inusual. En medio de un terreno abierto, una avestruz hembra está incubando sus huevos, su cuerpo grande pegado al suelo, las alas extendidas cubren los huevos de color blanco marfil. Como un escudo viviente que protege la vida aún por formarse. Podría parecer un momento de paz, pero sus ojos no dejan de observar. Levanta la cabeza, la gira constantemente, alerta. Cada movimiento entre la hierba es registrado. En la naturaleza salvaje, incubar no es un acto pasivo, es una guardia silenciosa donde cualquier descuido puede costar la siguiente generación. Aunque el nido está cavado en bajo relieve y camuflado entre la hierba seca, sigue siendo un objetivo tentador para los depredadores. Desde una colina cercana, algunos perros salvajes comienzan a acercarse, moviéndose sigilosamente entre la hierba espesa. Han olido los huevos. La avestruz hembra percibe algo. Se incorpora ligeramente, sin dejar su lugar, pero lista para reaccionar. En lugar de lanzarse a proteger directamente, decide distraer.
Estira el cuello y corre en dirección contraria, agitando las alas con fuerza, levantando una nube de polvo y haciendo ruido. Es una táctica conocida para desviar la atención del depredador y proteger el nido a sus espaldas. Pero los perros salvajes no caen en la trampa. Uno de los más jóvenes y veloces se separa y corre directo hacia uno de los huevos en el borde del nido. No duda ni por un segundo. En el instante en que la avestruz gira la cabeza, ya es demasiado tarde. Cuando el polvo se asienta y los perros salvajes se retiran, el ambiente alrededor del nido vuelve a la calma, pero no una calma de paz, sino una de espera silenciosa. Bajo la arena caliente y las alas que no han abandonado el nido en horas, los huevos de avestruz comienzan a moverse. La cáscara blanco marfil vibra suavemente con los empujes desde dentro. Se oyen leves crujidos, sonidos frágiles pero llenos de vida. Pequeñas grietas se extienden como una red sobre la superficie. Desde dentro, diminutos picos comienzan a asomar, golpeando con paciencia para romper la cáscara que los ha protegido durante más de 40 días. En cuestión de horas, los otros huevos también comienzan a eclosionar. Todo el nido se convierte en una camada de crías de avestruz, tambaleándose junto a las altas patas de sus padres. Bajo la protección del macho y la hembra, los polluelos aprenden rápidamente a adaptarse al entorno hostil. No se les enseña con palabras, sino con la observación e imitación. Copian como los adultos picotean el suelo, seleccionan semillas, excavan raíces y evitan insectos peligrosos. Bajo un cielo despejado sin una sola nube, el suelo seco vuelve a calentarse bajo el sol del mediodía. A lo lejos, un charco poco profundo, uno de los pocos que quedan tras las lluvias pasadas. Es un punto de encuentro habitual para muchas especies, donde los animales acuden a saciar su sed, buscar alimento o simplemente refugiarse del calor. Desde detrás de los altos matorrales junto al borde del agua, reaparece la manada de perros salvajes africanos. No tienen prisa ni se esconden, solo avanzan con pasos tranquilos pero cargados de una alerta instintiva. Las orejas erguidas, los ojos escudriñan constantemente cada movimiento a su alrededor. Hoy merodean alrededor del charco, sin cazar, pero sin dejar pasar ninguna oportunidad. El perro salvaje africano Lacan pectus es un carnívoro con una estructura social altamente desarrollada, destacado por su pelaje moteado con manchas amarillas, negras y blancas, únicas en cada individuo. Su cuerpo esbelto, patas largas, orejas grandes y un corazón fuerte están optimizados para las cacerías prolongadas que pueden extenderse por kilómetros. A diferencia de otros depredadores solitarios, los perros salvajes cazan en manadas organizadas, generalmente de 6 a 20 individuos. Se coordinan perfectamente mediante llamados, gestos y respuestas rápidas como una unidad de combate bien entrenada.
Una vez que eligen una presa, no se rinden hasta que ésta cae por agotamiento. Bajo la intensa luz del sol que se refleja sobre el agua, los polluelos de avestruz avanzan lentamente hacia el charco. Detrás de ellos, los avestruces macho y hembra ya han detectado la presencia de una amenaza. No pasó mucho tiempo para que la ferocidad de la pareja de avestruces obligara a los perros a retroceder hacia los bordes del pastizal denso. Ya no representan una amenaza directa. El orden se restablece temporalmente. En esta tierra hostil, cada momento de defensa decidida marca la línea entre la pérdida y la supervivencia. Para el avestruz, la fuerza no reside en colmillos ni garras, sino en la velocidad, el coraje y la determinación para proteger la vida que le ha sido confiada. Cuando el sol comienza a ponerse en el horizonte occidental, la luz dorada y anaranjada cubre la sabana de Maasai Mara con un tono místico. Las altas hierbas se mecen con la brisa vespertina, aves rapaces vuelan en círculos en el cielo. En medio de este paisaje aparecen siluetas humanas. Los Maasai, con sus túnicas rojas características, lanzas largas en mano y collares coloridos, cruzan la tierra de sus ancestros. Esta no es solo una tierra de bestias salvajes, sino también el escenario de uno de los ritos de madurez más intensos de la cultura Maasai, el ritual de caza de león. En el pasado, un joven Maasai, para ser reconocido como un verdadero guerrero Moran, debía enfrentarse a un león macho adulto. No por placer, sino para demostrar valentía, determinación y capacidad para proteger a su comunidad. Era una prueba de inteligencia, fuerza y sacrificio. Los guerreros no usaban arcos ni armas de largo alcance. Enfrentaban al león con solo una lanza y su fe en sí mismos. Cada cicatriz era una medalla. Cada supervivencia tras un encuentro con el máximo depredador significaba haber sido aceptado como adulto dentro de su comunidad. Aunque hoy esa tradición ya no se practica como antes, en parte por las leyes de conservación y en parte por un cambio de conciencia, en cada paso de los Maasai aún resuena el espíritu de antaño. Ya no enfrentan a los leones, ahora los protegen.
En la vasta sabana, humanos y animales que antes estaban en extremos opuestos, ahora caminan juntos en una nueva armonía. Una transformación que no pierde su esencia, sino que enriquece su identidad. La tradición sigue viva, no a través de lanzas, sino mediante la comprensión y la convivencia con la naturaleza. La dinastía de León. Linaje y poder. El viento soplaba desde el horizonte oriental, levantando polvo rojo y el olor de hierba seca todavía húmeda por el rocío de la mañana. En la vasta estepa no hay fronteras, no hay vallas, solo hay una regla: los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Durante millones de años, este lugar ha sido escenario de feroces batallas, frenéticas persecuciones entre cazadores y presas y momentos de silencio sin aliento mientras la naturaleza decide quién sobrevivirá y quién debe irse. En el corazón de este mítico continente oscuro, donde el sol cae sobre las praderas y donde la sed puede acabar con una vida en una sola tarde, viven 5 grandes criaturas. Cinco gigantes, 5 símbolos de lo salvaje. Los humanos los llaman por un nombre simple pero poderoso: los 5 grandes. The Big Five, traducido literalmente como los 5 grandes, fue un concepto creado por los cazadores europeos en el siglo XIX. No por su tamaño, sino porque eran las criaturas más difíciles, más peligrosas y más astutas de cazar, criaturas que podían matarte incluso cuando creías haber atacado primero. La lista incluye: León, el rey inmortal de las praderas. Elefante africano, el gigante intelectual. Rinoceronte, el tanque blindado de la naturaleza. Búfalo salvaje. El temerario, indomable e inestable. Leopardo, asesino silencioso entre el follaje. Sin embargo, con el tiempo, los 5 grandes se convirtieron en algo más que un símbolo de los cazadores. Se han convertido en leyendas vivientes, representantes de la biodiversidad, fuerzas impulsoras de la conservación de la vida silvestre y la razón por la que millones de personas de todo el mundo acuden a reservas remotas como Maasai Mara, Serengeti o Kruger, solo para verlos. En la frontera sur del Serengeti, donde las altas llanuras están formadas por basalto rojo agrietado, deambula una manada de leones machos.
No pertenecen a ningún territorio, no existe una denominada realeza ni manada femenina. En el lenguaje científico, son una coalición, una alianza de machos adultos que buscan territorio juntos y, si tienen suerte, pueden reclamar la paternidad juntos. Los llaman la sociedad de sangre y fuego. Cinco leones machos, cada uno con las marcas de las batallas en las praderas. Buceando y haciendo volumen, no son individuos bellos, sino generales de una tenaz supervivencia. De la vida media de un león macho, apenas entre 10 y 12 años, la mayor parte transcurre en el exilio y luchando por cada centímetro de territorio. Esta supervivencia está programada en la línea genética. Azur, el líder masculino de la manada, tiene una cicatriz sobre su ojo izquierdo. Él era una vez un príncipe que fue expulsado de su manada después de una usurpación sangrienta. Makari es un luchador feroz, siempre listo para luchar. A Temba, un león tranquilo, le gusta permanecer cerca de pantanos y aves acuáticas. Yengo, el más joven, está en proceso de convertirse en un cachorro, a veces aprieta sus garras contra el tronco del árbol por frustración. Rani es frío, rara vez gruñe, pero sus ojos siempre siguen los movimientos de los otros miembros. Vagaron por muchas tierras, cortas llanuras cubiertas de hierba de antílopes Thompson, colinas rocosas que se alzaban como santuarios centinela y pantanos poco profundos en el borde del bosque durante la estación lluviosa. Cada león deja su huella rugiendo fuerte y arañando árboles y rocas. Por lo tanto, cada paso de la asociación Sangre y Fuego es una declaración de guerra. Azur se sentó en el césped recordando la primera victoria del grupo.
A partir de aquella victoria, comenzaron a marcar un área con 4 leonas y sus cachorros. En el proceso biológico, un nuevo león macho matará a todos los cachorros para que las hembras pronto vuelvan al celo. La asociación sangre y fuego no es una excepción. Lo consiguieron. El territorio fue llamado el Valle de la Sangre de Acero, la cuna del poder, donde los hombres se convertían en la verdadera realeza. Durante los meses siguientes, los 5 leones machos se turnan para aparearse con las hembras de la zona, lo que garantiza la diversidad genética y maximiza el potencial reproductivo. Las hembras, ya acostumbradas a la dureza de su antiguo territorio, aceptaron el dominio de las más fuertes. La estructura biológica se transforma rápidamente, el olor de los nuevos machos llena las praderas y sus rugidos resuenan al anochecer. En tan solo un año, el número de cachorros de león en el territorio aumentó drásticamente. Los sangres sangrientas, de vagabundos exiliados, se han convertido en la fuerza genética más poderosa de la región, en la cima de la cadena alimentaria en su parte del Serengeti. Ya no son simplemente leones, son los individuos más destacados de la lista de los 5 grandes, símbolos de poder, majestuosidad y dominio máximo en el mundo de la vida salvaje africana. Hoy, un pálido rayo del amanecer atravesó la fina capa de niebla que cubría las marismas al oeste del Valle de Sangre de Acero. Azur, con un paso pesado pero firme, se paró sobre el montículo seco y dejó escapar un rugido bajo. Esa es la señal. El llamado fue dado a la manada de leonas adultas y cachorros para unirse en una cacería colectiva por primera vez, un ritual poco frecuente en la sociedad de los leones. El objetivo de hoy no es el antílope, ni la cebra. Se trata del búfalo africano, un animal conocido por su ferocidad y solidaridad, parte indispensable de los 5 grandes. Pesan hasta 900 kilogramos, tienen cuernos curvados como guadañas y capacidades de contraataque extremadamente peligrosas. Pero debido a eso, una cacería exitosa aumentaría el poder de la manada y afirmaría la posición única de la Orden Fuego Sangriento. Bajo la dirección de Azur y Makari, las leonas, expertas cazadoras, comenzaron a dispersarse en forma de abanico. Las personas más jóvenes se colocan en el anillo exterior, donde pueden aprender y recibir apoyo cuando lo necesiten. Temba y Rami se quedaron atrás, actuando como interceptores y los búfalos contraatacaban. Mientras tanto, Yengo, con la agilidad de la juventud, se arrastraba silenciosamente entre las cañas del borde del estanque.
Cuando el búfalo cayó, toda la manada rugió. Más que una comida, es una declaración de poder. Los buitres comenzaron a volar en círculos sobre nuestras cabezas. El pantano brillaba con una luz amarilla pálida que se reflejaba en la hierba. Bajo la suave luz del atardecer en las llanuras del Serengeti, el aire se volvió tranquilo después de una desafiante cacería. La manada de leones se reunió alrededor de su premio, un viejo búfalo exhausto después de un difícil viaje de supervivencia. El aroma de carne fresca flotaba en el viento, mezclándose con el calor de la tierra, creando una atmósfera tranquila y ritualista en lugar de una escena de cena informal. Después de la cacería de la noche anterior, mientras las marismas al oeste del Valle de Sangre de Acero se instalaban en un extraño silencio, el sol de la mañana comenzó a filtrarse a través de la fina capa de nubes. Las cañas se mecían suavemente con la brisa de la mañana y el agua reflejaba la luz como un vidrio que se extendía bajo el horizonte. No muy lejos de donde descansaba la manada de adultos, un grupo de cachorros de león, descendientes de la Orden de Sangre, disfrutaban de una mañana libre de peligro. Saltaban sobre charcos de barro poco profundos, arañaban las raíces de los juncos y, a veces, se revolcaban en las raíces de la hierba cubiertas de rocío. Esta es la edad dorada de la edad adulta, una infancia rara para una especie nacida para heredar el trono. Luma, Taro, Kaji, 3 machos jóvenes, junto con 2 hembras, Nira y Paki, estaban ocupados explorando el borde de la laguna. La curiosidad los guía, cada sonido del agua, cada movimiento extraño bajo el barro evoca un nuevo reflejo. De repente, el agua cercana se onduló ligeramente. Una criatura larga y silenciosa, que casi se mezclaba con el barro, se arrastraba lentamente por las aguas poco profundas. Era un cocodrilo de mediana edad y tamaño mediano, acostumbrado a esconderse de animales más grandes. Luma se detuvo primero. Orejas alerta, ojos bien abiertos. No avanzó de inmediato, sino que descendió silenciosamente, acechando instintivamente. Kaji, siendo ingenioso, detectó rápidamente el movimiento. Taro se mostró más cauteloso y se mantuvo alejado, observando.
Pero en los ojos de los tres había un destello de descubrimiento. La alegría no era simplemente un juego, sino el despertar del instinto de caza. Se llaman entre sí con pequeños gritos, sonidos que solo los de su especie pueden entender. Y entonces, como por una señal natural, desde lejos, apareció una de las leonas, la madre de Paqui. Ni se apresuró a sacar a su hijo ni lo detuvo. Se quedó quieto en el borde de las cañas, observando. La forma de enseñar del león no es ser demasiado protector, sino poner a su cachorro en situaciones reales, bajo una supervisión comprensiva. A medida que el grupo se acercaba, el cocodrilo todavía parecía no darse cuenta del peligro. Giró lentamente, preparándose para retirarse hacia aguas profundas. Pero demasiado tarde. Un suave sonido vino desde atrás. Temba. El macho adulto se alzaba como una sombra pesada. Con experiencia, sabe que esta oportunidad no se puede perder. Este es el momento ideal, agua baja, barro para sujetar las presas y una distancia segura para proteger a la pequeña bandada. En apenas unas cuantas respiraciones el aire se tensó. Las leonas rápidamente se rodearon formando un arco. Sin rugido, sin prisa. Cada movimiento es una mezcla armoniosa de instinto y estrategia, una lección práctica para la próxima generación. Mientras el cocodrilo intentaba retroceder, Nira, la hembra más pequeña, saltó repentinamente al banco de juncos, emitiendo un sonido de emoción. Ese gesto involuntario hizo que la presa se tambaleara. Ese fue el momento decisivo. Temba cargó. Apoyo a los niños en el momento adecuado. En poco tiempo, el cocodrilo, a pesar de su fuerza y su piel similar a una armadura, no fue rival para el poder combinado de un grupo de hábiles cazadores. Con perseverancia y resistencia, los leones no cazan con velocidad, sino con estrategia y unidad. Mientras la presa permanecía inmóvil, el grupo de cachorros de león permaneció de pie a distancia. No se apresuraron a comer, sino que observaron con ojos brillantes. Esta fue la primera vez que presenciaron un trofeo creado a partir de la cooperación de su propia especie. Una valiosa lección, que la fuerza proviene de la unidad y la perseverancia, no solo de las garras o los rugidos. La comida comenzó poco después, en un círculo ordenado. Temba comió primero, luego las hembras y finalmente los pequeños.
Pero antes de dar el primer bocado, Numa, llena de orgullo, caminó alrededor del cadáver del cocodrilo, arañando suavemente el barro como para marcar, este es nuestro primer día, el día en que tocamos la naturaleza salvaje dentro de nosotros. Desde lejos, la luz del sol se reflejaba en el agua ondulante, el cielo estaba despejado y sin nubes. Allá arriba, cigüeñas grises revoloteaban lentamente. El pantano permanece en paz, pero detrás de la serenidad hay otra parte del gran ciclo biológico que sigue funcionando, donde una criatura se convierte en sangre vital para otra y una generación más joven aprende a crecer para asumir el papel de protector del territorio. Una mañana brumosa, antes de que las primeras brisas del día tuvieran tiempo de limpiar la humedad de las altas hierbas del Serengeti, Azur, el viejo león macho que una vez dirigió una dinastía entera, abandonó el corazón de su territorio. Su paso se había vuelto más lento con la edad, pero sus ojos aún eran tan afilados como espadas afinadas por años de batalla. Iba solo, sin el rastro de ninguno de sus cachorros, sin Temba a su lado, ni Makari siguiéndolo detrás. Era una patrulla normal, o al menos, lo que hacen los leones para mantener una presencia territorial. Pero esta vez, algo era diferente. Un viento en contra traía un olor extraño, el olor seco de una criatura a la que pocos querrían enfrentarse. Cerca del antiguo árbol de acacia en el borde del pantano, donde a menudo se escondían pequeños antílopes, Azur se acercó accidentalmente a un arbusto bajo. Y allí, bajo el susurro de las hojas secas, había una cobra africana enroscada. Con casi 2 metros de largo y un poderoso veneno neurotóxico, es una de las pocas criaturas de las que incluso los leones se muestran recelosos. El encuentro terminó en una fracción de segundo. Un resbalón, un golpe reflejo, y luego un mordisco. Los afilados colmillos de la serpiente perforaron la gruesa piel de las patas delanteras de Azur, inyectando veneno neurotóxico en su torrente sanguíneo. Azur retrocedió, sin rugido, sin pánico, solo la calma de un viejo guerrero que sabía que el destino había llamado a su puerta. Se dio la vuelta, intentó alejarse de la zona de peligro. Pero solo unos cientos de metros después, sus piernas temblaban. Los ojos se le nublaron, la respiración se le aceleró y el pecho le pesaba como si llevara una piedra. Temba fue el primero en encontrarlo, no por llamada sino por intuición. En los días posteriores a la ruptura de la alianza, Temba continuó observando en silencio a Azur desde lejos, como una sombra leal y sin palabras. Cuando vio el cuerpo del líder inmóvil bajo el árbol, los ojos de Temba brillaron, no con miedo, sino con un vacío silencioso.
Azur murió en paz, sin batalla, sin derramamiento de sangre, sin rugido final. Solo se oía el viento silbando en los prados y el sonido de las aves acuáticas en la distancia. La muerte de Azur marcó el final de una era. Sin funeral, sin despedida. Pero la naturaleza entiende y se adapta. Tenma se fue poco después y se retiró al bosque abierto, lejos del conflicto y la lucha. Makari, con su juventud y ambición, se apoderó del territorio central, pero no pudo conservarlo todo. Yengo, ahora un guerrero adulto, se separó de Makari y se llevó algunas hembras jóvenes con él, comenzando a construir su propio territorio en el borde oriental. Ya nadie lleva el nombre de Sociedad de Sangre y Fuego. El Valle de Sangre de Acero, donde una vez resonaron los rugidos, donde 5 machos una vez estuvieron uno al lado del otro dominando, ahora está fragmentado en 3 pequeñas regiones. No más alianza. Ya no existe un líder supremo. Las cenizas de una dinastía esparcidas por el viento, dejando atrás una historia legendaria en el corazón del Serengeti. No hay gloria eterna ni poder inmutable, solo el ciclo de la vida continúa, y nuevos leones surgirán de la memoria de la tierra. Y a medida que la historia del depredador máximo llega a su fin, nuestro viaje se desarrolla en una dirección diferente, lenta, pesada y desafiante. En el suelo fangoso que rodea el lago Ndutu, donde enormes cuerpos hunden sus patas profundamente en el suelo, una manada de elefantes africanos está soportando la dura estación seca. No cazan, no gruñen, pero son símbolos de inteligencia, memoria y fuerza inquebrantable. El episodio 2 de la serie documental seguirá a Mataka, una matriarca anciana con una memoria de décadas de antigüedad, mientras guía a su rebaño a través de la sequía, las amenazas humanas y el creciente caos ecológico en África. Título del próximo episodio: Huellas de la memoria, la migración de los gigantes.